Podemos hablar de curvas de resistencia como la representación gráfica con un efecto muy parecido, por ejemplo, al de los vectores, que usamos para determinar qué cantidad de resistencia genera una carga durante todo el rango de recorrido de un ejercicio concreto, que es el que analizamos. Podemos encontrar diferentes tipos de curvas de resistencia o perfiles de resistencia. Serían básicamente ascendentes, donde carga, pero la resistencia generada por la carga va en aumento, donde nos cuesta más realizar o levantar un peso al final del ejercicio que al principio. Otras de manera descendente, bastante habituales, donde igual los primeros grados son bastante críticos por la resistencia y luego va a ir bajando, u otros en forma de campana o de U invertida. Cuidado, aquí pueden haber algunas diferencias, estas son las básicas, pero por ejemplo, este puede depender, sobre todo los que van en forma de campana invertida o, perdón, de campana o de U invertida, del recorrido real que hacemos del ejercicio. Igual un curl de bíceps puede tener un recorrido casi de 180 grados y nos podemos quedar en un rango parcial por aquí. Y en este rango prácticamente la curva sería bastante plana, ¿sí? Por lo tanto, primer aspecto. Luego, en este caso, estos perfiles de resistencia suelen hacer referencia, repito, al efecto de la carga. Y hablamos como tal. Cuidado, porque pueden existir otros factores. Y de hecho, puedes ir buscando por los vídeos los efectos de tensión activa y tensión pasiva del músculo. Podemos ver, cuando hablábamos de la colocación, por ejemplo, del banco en una máquina de extensión de cuádriceps, por ejemplo, que existe un concepto de tensión pasiva, que es que si el músculo ya tiene cierta contracción por otra acción articular, por ejemplo, en una máquina de cuádriceps, si nos colocásemos hacia adelante, el propio cuádriceps ya estaría contraído para poder facilitar esta flexión de cadera, que también existe. Encontramos cómo se genera esta tensión pasiva, como el músculo ya está contraído. Por lo tanto, nuestra curva de esfuerzo en un recorrido no tendría por qué ser exactamente el perfil de resistencia generado por la carga. Por lo tanto, podemos hablar de factores externos, la carga que genera resistencia, y de factores internos. Por ejemplo, también podrían ser ciertas posiciones de ventaja biomecánica. Incluso, ¿de qué podemos variar? Mientras miro de reojo por aquí las cosas que os quería comentar. Pues bien, una curva o un perfil de resistencia en un mismo ejercicio puede variar dependiendo del tipo de carga que utilizamos. Si, por ejemplo, hacemos un curl de bíceps, para poner el mismo ejemplo, vemos como si utilizamos peso libre obtendremos un punto de máxima tensión por el momento de la carga, pues más o menos a unos 90 grados, ¿no? Dependerá también pues de algún grado de inclinación, cómo nos coloquemos, pero el punto máximo teórico sería justo en los 90 grados. Bien, en este caso, este punto máximo de 90 grados viene porque al final la carga genera resistencia en vertical hacia el suelo, tema de gravedad. Sin embargo, si hacemos un curl de bíceps en polea, la diferente colocación o los diferentes sitios donde podemos colocar el cable, porque seguramente podemos tener una polea baja, una polea alta o incluso regulables a diferentes alturas, como podemos ver en cualquier instalación, esta curva de resistencia dependerá del ángulo, especialmente de cuánto de perpendicular es el ángulo de nuestro antebrazo, en este caso con la dirección de la polea. Si por ejemplo ponemos una polea alta que vaya prácticamente en vertical, el punto de máxima tensión prácticamente va a estar aquí, en los 90 grados, pero en este caso en flexión de hombro. Si cargamos desde abajo, seguramente notarás más tensión en el bíceps al principio del recorrido, igual más o menos los primeros 30 o 45 grados, es donde encontremos mayor índice de resistencia. Por lo tanto, estos perfiles los iremos viendo con ejemplos. Entender que estos perfiles son variables, os recomendamos que miréis los textos, miréis los gráficos, que practiquéis al respecto,
Y tener en cuenta que al final, repito, tal y como pasa con los vectores, son formas de mostrar gráficamente cómo actúan o cómo podemos aprovechar las diferentes fuerzas que hay en un ejercicio, pues, para entrenar y tener el máximo resultado posible.